Vale. Bueno, sí, Fernando. ¿no? Bueno. A ustedes. Mierda, estoy cagado hoy, ¿eh? Hoy sí que estoy cagado. Meten presencia. Como que veo caras que si no lo hago bien ahí me van a venir a romper la cara entre todos aquí. Bueno, mucho no me voy a presentar. Tampoco me gustan demasiado las presentaciones, como alguien ha dicho por ahí. Simplemente actualmente estoy trabajando en Twenty. Ayudo a organizar esto, aunque esta vez mucho mérito de mis compañeros, que yo estuve de vacaciones. Las mandé justo ahí para no meterme en esto. Me deben estar puteando por ahí. Como decía, estoy trabajando actualmente en Twenty, así como mobile developer. Y bueno, básicamente lo que quería preparar hoy es un poco introducirnos en las distintas maneras o distintas herramientas que tenemos para hacer testing en Android. Sí que vamos a verlas, algunas muy por encima, otras las nombraré. Intentaré hacer algún ejemplo, pero esto de escribir código live nunca sale como uno quiere. Así que, bueno, hubiera querido introducir las herramientas de alguna manera un poco más, digamos, darle más chicha a cada una, pero la idea es que conozcan un poco qué es lo que hay, qué es lo que se usa. También contar un poco la experiencia, ya sea tanto actualmente en Twenty como en el pasado. Y bueno, vamos a ir a ello entonces. Primero un poco la agenda es ¿por qué testear? Porque hay mucha gente que realmente no lo hace. Yo sinceramente no, al principio siempre consideraba que hacer testing es un poco una pérdida de tiempo o que bueno, lo mismo de siempre. No, que estamos con los deadlines ahí que nos están matando. Lo primero, documentación y testing, nada. ¿Qué tipo de test tenemos? ¿Sí? ¿Qué se puede testear en Android? ¿Y de qué manera? Y algunas tools que voy a intentar explicar. Bueno, JUnit, que bueno, todo el mundo ya lo conoce. Mockito, que es un framework de mocking. Explicaré un poco qué son los mock objects o cómo se usan. RoboElectric también, que es una herramienta también para hacer un framework para hacer tests en Android. Ya veremos que el test framework, que es lo que trae Android, por defecto es bastante no complejo, pero sí que tiene algunos pitfalls o cosas que realmente, bueno, nos hacen buscar otras herramientas alternativas. Un poco, ¿por qué hacer testing? Bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible para bueno, intentar mostrar más código. Bueno, al final hacer testing lo que nos ayuda es incrementar el nivel de confianza que tenemos en nuestro código. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no hacemos testing, trabajamos en equipos, gentes que están modificando las mismas clases, que están trabajando sobre el mismo proyecto. Sin querer, a veces intentamos deberíamos hacer refactor o agregamos nuevas funcionalidades, tocamos código que otras personas han hecho y llegamos al punto de que empiezan a aparecer bugs, por ejemplo. Porque yo he creado una clase, no he escrito test de esa clase, entonces viene alguien, la modifica, yo quería un determinado comportamiento de esa clase y no he escrito test que certifiquen que ese es el comportamiento esperado de esa clase. Entonces viene otra persona, la modifica, su feature o lo que está trabajando funciona de puta madre, pero me encuentro con que lo que yo había hecho se ha roto. Esto se evitaría si tuviéramos test. O sea, ¿por qué? Porque yo a través de test lo que intento hacer es que la persona que vaya a tocar mi código luego pueda pasar esos tests y ver que el comportamiento sigue en pie, que lo que yo quería hacer desde un principio sigue funcionando. Lo que decía, bueno, un poco lo mismo el segundo punto. O sea, el tema de refactor. Muchas veces, bueno, refactor es una buena práctica, siempre hay que intentar hacerlo para bien, no refactor para mal, que sí que nos hemos encontrado, o me he encontrado muchas veces. Y lo que decía, cuando yo hago un refactor, quiero mejorar una funcionalidad, quiero mejorar código o algo,
al final lo que tengo que evitar es romper otras cosas que ya estaban hechas, ¿sí? Nosotros, bueno, un poquito explicar los tipos de test, porque no solamente, mucha gente solamente conoce los unit testing, los unit tests y solamente usan JUnit y ahí mueren las cosas. Pero bueno, hay muchísimos, bueno, estos tipos de test que podemos usar. En lo que es unit testing, la herramienta más conocida para el mundo Java y Android es JUnit, que son test unitarios que, digamos, testean una clase o algo de modo aislado, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, una clase donde tiene dependencias, sus dependencias deberían ser mock objects, o sea, o test doubles, como se dicen. Luego explicaré un poco qué son y hay también una explicación de un framework de mock objects. Entonces, por el tema de unit testing, bueno, es testear las clases en modo aislado, ¿sí? Integration testing. Los test de integración justamente testean, digamos, por ejemplo, una funcionalidad entera donde están involucradas varias clases. Si hacemos test que incluyen todas esas clases que se conectan una con otra y probamos el funcionamiento global de esa feature, serían test de integración, ¿sí? Test funcionales. Bueno, aquí hay un tema. Nosotros en Twenty los test funcionales son también test de aceptación. Aquí en esta clasificación test funcionales están los test de estrés, que son test de performance. Por ejemplo, si tenemos una API donde, no sé, tenemos usuarios online, un test de estrés sería empezar a atacar con request a esa API para ver si se nos cae o no. Son test de performance, ¿sí? Test de aceptación, en lo que respecta a Android, son de white box, de black box, perdón, en los cuales, por ejemplo, testeamos funcionalidades. Ya vamos a ver algunas herramientas como Robotium que nos permiten hacer clics en una determinada área para ver si el comportamiento es el esperado. Por ejemplo, nosotros en Twenty lo que son acceptan test son los que vienen de producto, que ellos quieren que esto funcione de una determinada manera. Cuando yo hago un clic aquí que me muestra un mensaje, bueno, nosotros testeamos eso. Y regression testing, bueno, es lo que se llama, una vez que agregamos funcionalidades nuevas, ejecutar todos los tests anteriores a ver si hemos roto alguna otra cosita. Sí. Bueno, algunas tools que tenemos como les comentaba antes. JUnit, que es lo que usamos para test unitarios, es lo más conocido en Java, así que hay algunas alternativas por ahí que he visto, pero generalmente se usa esa. Personalmente uso Mockito, gracias a una persona que me la ha recomendado, bueno, Jordi, que anda por ahí. Mockito es un framework de mocking para hacer mock objects. Sí que hay una alternativa y también hemos usado PowerMock, que bueno, nos permite. Mockito tiene algunas limitaciones que por ejemplo no se pueden mockear clases finales y alguna otra que no las tengo ahora a las restricciones. Sí que con otros mocking frameworks se pueden hacer esas cosas, pero por ejemplo en el caso de PowerMock sí que te permite hacer chanchullos, como se diría, no sé cómo decirlo, pero bueno, el que usa por ahí PowerMock demasiado es como que no, es porque su código realmente no está haciendo las cosas del todo bien, ¿sí? Esa es un poco la fama que tiene. Roboelectric sí que es una alternativa al Test Framework. El Test Framework es el Android Test Framework, que es el que viene ya con Android, digamos, y Roboelectric es su alternativa. Un poco así por comentar, la diferencia entre Test Framework y Roboelectric es que el Test Framework sí que necesitamos un emulador, un dispositivo para ejecutar test. Y Roboelectric ahora veremos cómo se comporta y veremos que su manera de funcionar y cómo lo hace nos evita tener que usar dispositivos. Bueno, lo que les comentaba, un poco nombrar JUnit, no me voy a parar demasiado aquí. Es un framework para escribir unit testing, ¿sí?
Es en Java. Sí, está a su par en .NET y hay otros lenguajes que también implementan algo parecido. Mockito. Lo que decía también, es un framework para crear mock objects. ¿Sí? Por ejemplo, un mock object es una simulación o un test double. ¿Cómo lo explico a esto? Miraremos un poquito de código. Pero la idea es que cuando tenemos una clase y tenemos dependencias en esa clase, por ejemplo, no sé, tenemos una clase coche que para construir un nuevo coche necesitamos un motor. Y entonces motor es una dependencia que la pasamos en su constructor. ¿De qué manera? Si hacemos su unit testing de esta clase coche, sí que al ser unit tests deberíamos usar todos sus colaboradores, en este caso motor, como mock objects. Ahora veremos la manera en cómo los creamos y cómo Mockito cómo usar este framework para crear esos mocks. Los mocks no solamente están ahí también para simular comportamiento. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de esta clase, que sí que he hecho un ejemplo así, justamente con un coche y un motor, se simula el comportamiento. A veces, si yo tengo un método dentro de mi clase coche que es mover el coche, entonces de acuerdo a eso tengo que mirar alguna característica o algo del motor o los caballos de potencia o lo que sea. Yo podría simular ese comportamiento con un mock de framework. Esto espero que quede mejor reflejado en los ejemplos. Lo que decía, el último punto es que aíslan el código que estamos testeando, o sea, lo que decía, repito siempre. Hacer unit testing es siempre aislar lo que estamos testeando. O sea, todo colaborador, todas dependencias externas deberían ser mocks o stubs en todo caso. Diferencias entre mocks y stubs vendrían a ser prácticamente lo mismo. O sea, hay un artículo de Martin Fowler que explica un poco la diferencia entre mocks y stubs. Mocks tienen que ver más con el estado de un mock object. O sea, si yo tengo la clase motor y yo quiero que tenga un determinado estado, creo un mock. Si quiero un comportamiento un poco más complejo, podría, no sé, crear un stub heredando yo mismo manualmente desde esa clase y creando yo el comportamiento o el método, o sobreescribiendo los métodos que yo considere necesario para testear. Quería mostrar también un pequeño ejemplo de lo que es un test unitario muy sencillo. ¿Sí? Aquí tengo... Esto de escribir código live nunca sale bien. Pero bueno, lo que quería decir es que, por ejemplo, para ejecutar unit tests en Android no necesitamos ni emulador ni nada. O sea, porque como la idea es no depender de componentes de Android, no necesitaríamos en ningún caso tener un emulador ni nada para ejecutarlos, directamente en la Virtual Machine de Java. Entonces aquí, la idea, a ver si tengo un emulador. Bueno, aquí tengo un emulador, ¿sí? Voy a ejecutar este ejemplo. Espero que funcione. Vale, básicamente es una activity muy sencilla. ¿Sí? En lo que yo tengo aquí puedo crear un coche, que ahora veremos un poco de código cómo está hecho, muy sencillo. Y aquí tengo un botón abajo de este que no se ve por tema de resolución, pero no sé si puedo hacer clic. Pero la idea, lo que hace el botón, y créanme, es solamente un botón. Cuando hago clic, llama un método que es mover el coche y me resta gasolina, básicamente. Entonces, mirando un poco de código, de cómo está implementado eso, tengo mi activity, ¿sí? Tengo mi clase coche, que decía, aquí, que tiene una dependencia que es esta, que es su motor, ahora veremos. Tengo atributos, kilómetros, gasolina. Cuando creo el coche necesito pasarle un motor como parámetro. Luego explicaré algún concepto dependency injection, que ya tuvimos alguna charla alguna vez en el GDG, que es muy interesante.
y bueno, para usar algún framework, para evitarnos a veces código verboso cuando tenemos demasiadas dependencias, o también nos facilita la vida bastante para hacer testing. Porque en lugar de inyectar objetos reales, podríamos de alguna manera inyectar objetos mocks directamente para testing. Bueno, básicamente tengo un getter setters y aquí lo que hago es cuando muevo el coche, pregunto si hay gasolina, si no, ejecuto tiro una exception que recién estando en la charla de Jordi me va a matar. No crean que están todas las good practices aquí. Tengo un método que chequeo también si la gasolina es suficiente. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es, tengo aquí los apuntes también. Mira, un momento. Entonces, la idea de crear test, como ya... ¿Puedes subir el tamaño del texto? El tamaño, sí, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Aquí. Espera, voy a ir un segundo aquí. O cambia de skin también, ¿no? O sea, sobre blanco. Como rompe los huevos también, vos, ¿eh? A ver, algún experto, vení Jorge, algún experto de IntelliJ. Esto es tener que el jefe acá que estaba vigilando, a ver cómo... Gracias, jefe. No, bueno. Listo. Qué grande eso, ¿eh? ¿Ves? Esto sí te necesitaría todos los días. Ojalá fuera así. Ahora no demuestre aquí lo que sos después allá. Después que... Vale, ahí sí. ¿Se ve mejor si hago un poco de zoom? ¿Sí? Mejoramos algo, ¿no? Bueno, vale. Entonces, lo que estaba. Clase de coche. ¿Sí? Aquí tengo... Bueno, getters y setters para cargar gasolina, para mover el coche, chequeo si hay suficiente gasolina. Vamos a intentar hacer un test de la clase coche. Aquí, como ven, yo en la estructura de carpetas, esto me da bola con... Esto ya no funciona el pinch de este lado, pero básicamente la estructura siempre... Bueno, yo tengo una carpeta donde tengo los tests, donde la marco para los tests. Y el package es prácticamente el mismo, agregando el name test. Y, por ejemplo, en las clases siempre deberíamos llamarlas con el nombre original más la palabra test, como good practice. Entonces, aquí es ejemplo muy sencillo de un test en JUnit. Si vemos que tengo mi clase testear como private field, here, aquí. Tengo varios métodos que puedo ejecutar. Mucha gente lo sabrá, otros no. Lo explicaré, los nombraré muy así por encima para los que nunca hayan hecho testing o que estén arrancando. Este método se ejecuta cada vez que se ejecutan. Antes de cada test se ejecuta este método. Tenemos otro que podríamos... que este se ejecuta antes de todos los tests. ¿Para qué sirve? Yo le pongo el atributo... ¿dónde está? No, espera. Voy a hacer una cosa. Ya lo tengo en el otro ejemplo. Voy a seguir para adelante, así explico lo que quería explicar. Aquí, este método se ejecuta antes de cada test. Por lo tanto, aquí puedo inicializar clases o mi clase de testear. Yo lo que voy a hacer es inicializar... La puta madre. Vale. Entonces, aquí tengo mi clase... Me falta un engine. Vale.
Ahora van a ver. Vale, básicamente como necesito un engine y lo que decía que para testear un coche, como estoy haciendo unit testing, mis dependencias, en este caso el motor del coche, debería ser un mob, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mis tests, que deben ser todos métodos públicos y deben tener la notation test, ¿sí? JUnit. Puedo ignorar test a veces por cuestiones de que estamos modificando alguna feature y tengamos en cuenta que también los tests es código, no deja de ser código, por lo tanto tenemos que mantenerlo. Entonces a veces, bueno, por cuestiones de que necesitamos ignorar por una feature que estamos probando y luego vamos a modificar los tests, podemos poner un ignore. Y este test no se ejecutará. Como también está el atributo fail, que por ejemplo, que también es muy útil. Cuando tenemos un test to-do o algo, para no olvidarnos, ponemos como fail y cada vez que pasemos los tests, este fallará y de alguna manera nos dará ahí la luz roja diciendo que debemos hacer algo con él. Vale. Entonces, aquí, dicho esto, yo lo que voy a hacer aquí, voy a testear mi método, ¿sí? Test going forward, o sea, si miramos a la clase coche, tengo un move forward aquí, ¿sí? Entonces, para preparar mi entorno, voy a ponerle gasolina al coche, ¿sí? Y voy a mover 10. Entonces, yo quiero, en mi coche cuando arranca, cuando yo lo creo, tiene 0 kilómetros. Entonces, ¿qué quiero comprobar yo? Que cuando muevo el coche 10 kilómetros, si vamos al método move forward, lo que le paso como parámetro son los kilómetros que quiero que se mueva. Quiero que el actual kilometraje de mi coche sea 10. Entonces, ¿cómo hago esto? Básicamente, ejecuto la acción que quiero, en este caso move forward, ¿sí? Obtengo los kilómetros y lo que hago es aquí es hacer un assert, o sea, asegurar de que los kilómetros actuales después de haber movido 10 son 10, ¿sí? Voy a seguir escribiendo algún test de aquí. Así luego lo ejecutamos y pasamos a otros ejemplos. Aquí en yo si ven el método aquí move forward, yo lo que hago es si la gasolina es 0, ejecuto lanzo una excepción, ¿sí? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Quién está aquí? ¿Bien? Vale. Entonces, aquí lo que yo quería mostrar es que, por ejemplo, nosotros para testear podemos esperar excepciones, ¿sí? En este caso, yo quiero certificar o asegurar que si mi coche tiene 0 de gasolina y luego hago un move forward de 10, voy a recibir una excepción y este test pasará, porque mi comportamiento era que yo estaba esperando esta excepción. Otra de las cosas, cuando esperamos una excepción o algo, aquí no hace falta ningún assert, ya que si falla el test no se van a ejecutar los assert. Bueno, aquí también he testeado si tiene gasolina el coche, ¿sí? Y aquí hay una cosa interesante, que yo lo que hago es, bueno, creo mi coche, aquí nuevamente porque tengo otro constructor también que le paso la cantidad de gasolina. Entonces, si yo le echo gasolina al coche, quiero que la gasolina que me devuelva es la que yo realmente le puse. ¿Qué pasa? Como estoy usando también un framework de mock y el motor del coche es un mock, sí que tengo una manera si bien estoy haciendo unit test, luego con los mocks yo puedo verificar que determinados métodos se han llamado. Por ejemplo, o que no ha habido más interacciones después de ejecutar el test. Por ejemplo, yo quiero que el motor, una vez que haya ejecutado este test, que no haya más interacciones, que no se haya llamado ningún otro método de mi engine. ¿Qué más? Aquí también, un poco lo mismo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, una de las cosas también interesantes es que yo uso también una librería.
Aquí yo podría poner en este test que he hecho, que ya ven lo bien que está hecho, que asegura que true es true, que creo que es así. Yo podría haber hecho así, equals, true, true. ¿Sí? ¿Por qué esta manera? Esto es exactamente lo mismo. El tema es que por una cuestión de readability del código y todo, bueno, se están usando mucho la librería que es la de Hamcrest, que es para los assert. Y esto de alguna manera es más claro. Está bien, como developer siempre está la crítica y cada vez que tenemos code review, especialmente usted, señor, siempre me lo dicen. ¿Por qué usa eso si el estándar por ahí es hacer de equals, que ya viene, que ya está ahí? Bueno, hay debate sobre esto y bueno, eso queda a gusto del consumidor. Entonces, ¿qué más con el tema de unit testing? Bueno, aquí, justamente con esa librería de Hamcrest, yo puedo hacer otro tipo de asset. Por ejemplo, yo en mi caso, aquí tengo un engine, ¿sí? Que es el que usa el coche. Que esta es una clase muy sencillita. Yo le paso los caballos de potencia que tiene, puedo pasarle el consumo de gasolina por kilómetro, el modelo, que aquí no busquen good practices en gran escala, aquí. Es con fines de demostración, siempre la excusa. Entonces, aquí por ejemplo, yo puedo tener un engine y en este caso yo lo que he hecho es crear un otro engine, o sea, que extiende de mi engine. No sé, esto lo he hecho por temas de demostrarle a ustedes lo que yo puedo chequear con esta librería, que por ejemplo el motor de mi coche es una instancia de una determinada clase. O sea que no solamente es un engine genérico, sino que es un engine V8. Por ejemplo, si yo voy a mi clase coche, aquí a car podría hacerle new car. Aquí me puedo crear, por ejemplo, un engine V8. Oh, la puta madre. Vale. Yo podría crear un mock de esto, ¿sí? Y luego cuando lo creo a mi coche le paso el engine que he creado, ¿sí? Y por ejemplo, aquí podría hacer yo una cerdad de que, de car toget engine.is instance of engine 8.class. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, todo muy lindo los tests, pero ahora vamos a ver si pasan, que es el comportamiento que yo quiero, que es el esperado. Yo tengo aquí mi run configuration en IntelliJ, voy a ejecutar los tests. Vale. Hemos visto que aquí pasan todos los tests. Si yo lo abro, tengo todos los tests que he creado, ¿sí? En todo caso, aquí si yo quisiera, lo que decía antes, si yo quisiera que me falle un test, aquí lo único que hago es sacar el ignore y lo ejecuto. Y ahora al ejecutar los tests, me dirá que algo ha fallado, ¿sí? Con el mensaje que yo le he puesto aquí. Vale, eso todos los ejemplos los estaré subiendo en GitHub y los pondré cada uno de sus respectivos links en la presentación. Eso era un poco lo que quería mostrar en cuanto a cuando hacemos unit testing y recuerden siempre que sus colaboradores siempre o todas las dependencias cuando hacemos unit testing deberían ser mock-object o stubs. ¿Qué otra cosita quería mostrar aquí? A ver, sí. Hay test para Engine también. Y tenía, a ver, si tengo aquí. No, vale.
Entonces eso es un poco la idea de unit testing, ¿sí? Comprobar comportamiento, que es el que yo espero. Y nada. Vamos a seguir un poquito adelante porque ya el tiempo me debe estar comiendo, ¿no? ¿Bien? ¿Qué me quedan? ¿10 minutos? ¿10 minutos? Dame un poco más, organizo esto, boludo. Debería tener un poco más de... Bueno, 12. Vale. Bueno, eso es un poco lo que quería mostrar de JUnit. El tema de RoboElectric, como les decía, RoboElectric es un framework de testing para Android, ¿sí? Lo que voy a hacer para ir un poquito más rápido aquí es comparar RoboElectric con el testing framework que viene con Android. El testing framework que viene con Android, como decía, sí que necesita del emulador o un dispositivo para ejecutarse. Esto a veces, bueno, tenemos algunos problemitas. Sí que lo he estado usando y justamente para esta presentación lo he estado estudiando y jugando un poco con él y me ha sorprendido. Me ha sorprendido por el hecho de que es una mierda, básicamente. O sea, yo consideraba que no era muy bueno, pero después de usarlo, la verdad que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Más malas que buenas, pero no deja de ser una mierda, creo yo. Y son opiniones personales. Entonces, ¿qué podemos testear con el framework testing? Bueno, lo bueno que tiene, que esto sí que es muy bueno, que nos permite crear mocks de casi todos los componentes de Android, tanto content providers como contextos, como creo que hasta ahora, en la última versión también podemos crear instancias de loaders y todo ese tipo de cosas. Pero lo de siempre, necesitamos el puto dispositivo, que necesitamos tenerlo conectado, un emulador. También en mi experiencia haciendo esto con integración continua, el hecho de que Jenkins te ejecute un simulador para ejecutar los tests, a veces se queda ahí como petado, empezar a recibir mail de todo y te cagas en todo el mundo. La alternativa justamente a todo esto es RoboElectric. Tengan en cuenta que nosotros cuando hacemos testing de Android, al final estamos jugando con las clases de nuestro APK. O sea, el APK, hay un APK que es nuestro proyecto y hay un APK de test que se genera, que es ejecutado en el emulador y que a través de un test runner lo que hace son hacer llamadas a nuestro APK, al APK de nuestra aplicación. Entonces usa componentes de Android. Una de las cosas en la experiencia que me he encontrado es, por ejemplo, siempre hay que recordar que si usamos el testing framework de Android, siempre si estamos testeando, por ejemplo, un preference, que no sé, me lo invento, estamos guardando el estado de una sesión en las preferences. Y por algún motivo, cuando ejecutamos nuestro test, entonces para chequear ese comportamiento guardamos en las preferences y todo. Claro, si nosotros nos olvidamos de hacer un clear o de volver al estado anterior, nuestra sesión queda con los datos de test. Entonces esa es una de las putadas. Al usar el componente de Android, al usar los datos, por un lado es bueno también, pero por el otro también siempre recordar, si lo van a usar, yo no lo recomiendo, pero si lo van a usar, que siempre si testean algo que cambia el estado de su aplicación, que vuelvan al estado anterior. Porque me ha pasado estar usando una app, justamente en uno de los ejemplos, estar usando la app, luego ejecutar los tests, volver a la app y en un estado totalmente inconsistente. ¿Por qué? Me había olvidado de volver al estado anterior en el que estaba antes de ejecutar los tests. A todo esto, RoboElectric es la alternativa. Digamos que RoboElectric, en lugar de llamar a componentes nativos de Android, lo que hace es interceptar esas llamadas, ¿sí? Interceptar esas llamadas por objetos propios del mismo RoboElectric, que se llaman Shadow Classes. Ahora veremos un par de ejemplos, pero la idea de esto es justamente evitar tener que usar un emulador. Nosotros en Twenty sí que lo usamos, a veces con sus problemillas o no, nos peleamos con todo, pero nos funciona bastante bien. Nosotros podemos crear nuestras propias Shadow Classes para determinar determinado comportamiento. Ojo, el problema que tiene es que no hay mucha documentación con el tema de RoboElectric y todo lo que aprendimos no lo hemos tenido que ahí a comer nosotros, muchas de las cosas. Y también están algunas cosas desactualizadas.
Sí, ahora mostraré algo, un pelín de código de aquí, de cómo es Roboelectric y cómo hacer un test muy sencillo. Y otra de las cosas que sí que tengo, Roboelectric sí que lo usamos con Maven, porque ahora está en la versión 2, que está muy bien, ha mejorado muchísimo, y también porque se ha puesto en el medio Square, todos conocemos Square, porque son los que nos salvan la vida muchas veces. Y se ha puesto en el medio y la versión 2, de la 2 para arriba, está muy bien. ¿Qué pasa? El tema es que si no lo usamos, tiene demasiadas dependencias. Y yo intenté hacerlo manualmente, empezando a poner dependencias en la carpeta libs y se me hizo un lío terrible. Entonces tuve que crear un proyecto con Maven y bajarme las dependencias de ahí. Nosotros en 20 sí que lo usamos Maven. Bueno, vos ya explicarás, ¿no? Estás volando ahí, pelotudo. Va a explicar cómo trabajamos, ¿no? Nos rascamos. Que no está todo grabado, después no me echan después de esto. No cuente nada, ahí también hay un par más. Bueno, me fui del tema. Vale. Entonces, lo que quería mostrar aquí, este es tema de... ¿Qué tengo? ¿Poco? ¿5? Quedó. Va. Vale. Voy a ejecutar primero la app. Bueno, aquí lo que decía, lo tengo hecho con Maven. El tema es todos los ejemplos de Roboelectric, que sí, que hay cositas que están bien y otras que están mal. Yo me he bajado el ejemplo que está en GitHub, que ahí está bastante bien. O sea, les recomiendo que se lo miren para ver, porque testean un montón de cosas con Roboelectric. Entonces yo lo que voy a hacer es mostrarle la aplicación mientras se ejecuta ahí lo rápido que va Maven en Android. Quien lo haya usado me... ya te veo Adrián ahí. Vale. ¿Han visto, no? Acá tengo los apuntes. Si no, no puedo. Vale. Bueno, aquí este es el ejemplo de Roboelectric, ¿sí? Esta es la aplicación que ellos dan como para que empecemos a jugar y a meternos un poco en el tema de Roboelectric. Sí que una de las cositas que ahora mostraré, que nunca se olviden, cada vez que creamos una clase y tenemos que ejecutarla con Roboelectric, sí que tenemos que usar su test runner. Ahora les mostraré. Básicamente lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un pequeño test. Por ejemplo, en este caso lo que quiero, el comportamiento es que quiero que mi actividad principal siempre tenga este logo, ¿sí? O por ejemplo, que si yo hago un clic en este botón, me abra esta lista. Entonces eso nosotros lo podemos testear. Vamos a ir a los ejemplos. Esto es aquí. Bueno, tengo mi Home Activity, que voy a mostrar, es muy sencilla, los tres botones aquí, con sus listener y cada uno lo que hace. Aquí tenemos los tests. Lo que les decía, siempre mi Home Activity, 5, no puedo decir en alto, no pasa nada, 7, va. Home Activity Test. Aquí, mira. Más que nada vamos a hacer esto. Esto es lo fácil siempre. Siempre hay que hacer esto. Cuando no te sale algo, hacer un ignore de todo y ya está. Eso es lo que hacemos. Voy a mostrar el código que está hecho y ya está. Vale, lo que decía, siempre hay que ejecutarlo con el test runner de Roboelectric, porque esto es lo que hace lo que les decía antes. O sea, cada vez que tenemos una llamada a un componente interno de Android, lo que hace es interceptar esa llamada y redirigirla a los objetos propios de Roboelectric. Por ejemplo, aquí van a ver que yo en este test lo que tengo es mi Home Activity, ¿sí? Tengo los botones que voy a testear. Opa. Tengo, bueno, mi Image View, que es donde está el logo, ¿sí? Y aquí están cada uno de los tests. Tengo un before, que acuérdense que esto se ejecuta siempre antes de cada test. Por ejemplo, aquí podemos preparar nuestro entorno para cada test.
¿sí? Que se vaya ejecutando. En este caso lo que hago es crear mi home activity, que es la activity que voy a hacer el test. Hago un onCreate, que si no se hace, esto peta. No me pregunten por qué. Obtengo las vistas, en este caso los 3 botones y mi logo. O sea, yo quiero que cada vez, antes de que se ejecute cada test, pase eso. Y aquí es lo que decía. O sea, yo quiero que cuando voy a testear de que cuando se ejecute, esta debe ser. Cuando se presione este botón, quiero que se ejecute esta activity. Entonces yo quiero ese comportamiento para mí. Entonces lo que hago es de esta manera. Yo obtengo mi vista, que la he obtenido aquí en el setup de mi test. Hago un clic en ella. Y aquí es donde viene un poco la magia. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que crear un shadow activity, que es lo que decía, para interceptar las llamadas, que no se hagan a componentes Android, porque luego si lo intentan hacer van a recibir todas excepciones. Porque Google ha dicho que los tests se deben ejecutar en el emulador y lo que ha hecho es reescribir algunos métodos y lo que te hace es decir stop, y te tiene una excepción y no se pueden ejecutar los tests en la virtual machine, cosa que RoboElectric sí lo hace. Entonces creo una shadow activity ¿de qué? De mi activity hacer test. ¿Qué me permite esta shadow activity? La shadow activity en este caso tienen varios métodos que son muy útiles, que nosotros no podríamos obtenerlos desde la llamada a una activity. O sea, por ejemplo, este método que te dice get next started activity, lo que hace es capturarte el intent de la activity que se ha ejecutado después de presionar el botón. Yo esto no tengo manera de obtenerlo si no es mediante RoboElectric y mediante una shadow activity. Aquí también he creado un shadow intent, ¿sí? Con lo mismo. O sea, yo necesito crear un shadow de mi intent para luego obtener datos sobre ese intent, datos más específicos que no están disponibles si yo uso directamente la API de Android. Por ejemplo, aquí lo único que hago es capturo mi activity, capturo el intent que se va a iniciar cuando yo haga clic en el botón y lo que hago es comparar. Es comparar que el intent que se ejecutó, ¿sí? Es igual. O sea que su component name y su class que se va a ejecutar es la de recentActivity, .class. Entonces ahí lo que estoy testeando básicamente es que cuando se hace clic, funciona todo de puta madre. Lo mismo que con el logo. En este caso yo quería aquí que mi aplicación en su pantalla principal tenga un logo, entonces lo que hago es solamente aquí, que he inicializado ya en mi setup mi image view, primero chequeo que sea visible esa image view y luego lo que hago es chequear que con un shadow, acuérdense que siempre van a ser necesarios los shadows porque obtenemos más datos, interceptamos las llamadas que son específicas de Android para poder ejecutarlas en la virtual machine. Entonces aquí lo único que chequeamos es que el logo sea el que yo quiero, en este caso el drawable este. Si me voy a ejecutar los tests, un poco para mostrar ¿se ha colgado esto? Ahí está. Bueno, con un Maven Clean Test deberían ejecutarse todos los tests y pasarlos. Yo lo hago sí que se puede configurar por IntelliJ, pero es un poco más caótico. Y como a nosotros nos gustan las cosas tan friendly, por consola está de puta madre. Entonces aquí básicamente los tests es que no ha fallado ninguno he hecho ignore, y es así de alguna manera. Lo que les recomiendo es que se miren bastante cómo funciona RoboElectric. Como les decía antes, por ahí la charla esta me hubiera gustado prepararla más de un tema específico, pero sí que por ahí me encontré gente que me decía, no, un poco vi, pero yo no conozco esto, estas herramientas que hay, y bueno, entonces de alguna manera la idea era, digamos, en qué estado está actualmente el testing en Android. Lo del ejemplo, lo del Test Framework que les comentaba antes, no hay mucho más que hablar. Yo no lo usaría personalmente, porque si bien sí que tiene cosas que están bien,
son muy pocas. Aparte, otra de las cosas también es que está basado en JUnit y en la versión 3. Así que, por lo tanto, tenemos algunas limitaciones. Algunas herramientas, como para ir terminando, para nombrarlas, Fest es un poco también como las que les he mostrado antes para hacer assertions, o sea, como las de Hamcrest. Está hecha por Square también. Tiene una API Fluent, o sea que a través de method chaining, o sea, de concatenar métodos, y hacen mucho más legible los assert cuando lo hacemos. No tenía tiempo para hacerle un ejemplo de esto. Spoon y Robotium. Spoon y Robotium son test funcionales en los cuales nosotros programamos que se haga, que por ejemplo el usuario vaya a clic aquí y que se despliegue no sé, un image view o una imagen. Son test funcionales, son más de acceptance. Nosotros en Twenty usamos Robotium y arriba hemos creado una capa sobre Robotium. Bueno, hablando un poco con la gente de QA que tenemos, me han explicado un poco cómo funcionaba y sí que, como tiene algunas limitaciones, sí que hemos agregado funcionalidad por encima de Robotium y hemos sobrescrito algunas clases. UI Automator. Otra cosa, Robotium y Spoon, que son más o menos similares. Spoon es la alternativa a Robotium de Square. También está muy bien. Sí que tiene como feature que está muy bien hecho, es que te hace capturas de pantalla. O sea, cuando estás ejecutando un test que está pasando activity en activity y todo, por ejemplo, podés decirle que ejecute la aplicación en distintos dispositivos y que te haga una captura de cada uno y te los mande por email para ver cómo se ve la UI en distintas resoluciones y densidades. El UI Automator, este es de Google y este sí, bueno, al final estos tres, Spoon, Robotium y UI Automator, sí que es necesario al ser test de acceptance o funcionales, sí que es necesario el emulador, así que acá no hay nada que decir al respecto. Está bastante bien, sinceramente no lo he visto, sí que he visto algún vídeo así como funciona y de acuerdo a algunos comentarios que he visto por ahí por la web, va bastante bien. El Monkey Runner es una tool de línea de comandos, que lo que hacemos es, digamos, ejecutamos un command line contra un APK, por ejemplo, nuestro, y lo que hace es ejecutar eventos al azar, randomly. Entonces, bueno, ejecuta, no sé, mata las activities, vuelve, hace clics en todos lados. Y está bastante bien como para ver cómo reacciona nuestra app. A veces que no sabemos por dónde probar o nos olvidamos de hacer clics en determinados lugares o queremos ver cómo reacciona ante la vida, el ciclo de vida de una activity, por ejemplo. Strict Mode, por último, también es algo que estamos usando bastante. Básicamente también es una API que está incluida con Android. Y nosotros para lo que lo usamos es, te avisa, por ejemplo, nosotros para lo que lo usamos realmente es para ver, por ejemplo, si hay, no sé, me lo invento, métodos que se están ejecutando en la UI thread que no se deberían. Entonces, nosotros configuramos el strict mode con determinadas políticas que queremos y ella nos avisará. Por ejemplo, si hay determinadas escrituras a discos en alguna parte específica de la aplicación o si tenemos demasiados threads, entonces lo que hace a través del logcat es ver excepciones que nos lanzan para ver qué es lo que está pasando. Otros conceptos bueno, ya todos más o menos conocemos lo que les comentaba antes. Inyección de dependencias, esto Jordi Gerona ha dado una clase muy buena con nosotros en el DevFest. Habló sobre qué era, ¿Dagger era? ¿Dagger? O Juice era, ¿no? Juice. Code coverage, es un poco también algunos conceptos, que es el porcentaje de test que cubrí, el porcentaje, o sea, la puta madre, el porcentaje que tenemos cubierto de nuestro código con tests. Y continuous integration, bueno, es automatizar todas las tareas de testing y de building de nuestros proyectos. Como conclusión, yo creo que no, más allá de lo que he comentado, que para lo que se usa los tests o todo, creo que no hay ninguna razón para no hacer test.
Yo he escuchado o en algún trabajo anterior me han dicho, no, porque no hay tiempo. Pero al final crece la deuda técnica por no tener test, hacemos las cosas mal, no probamos nuestras aplicaciones, tenemos problemas cuando hacemos refactor. Esto es una pelota de nieve que va creciendo y al final cada vez tenemos peor código. Y luego después nos tenemos que tirar a lo mejor 6 meses solamente haciendo testing. Entonces, yo creo que no hay razón para no hacerlo y que todos deberíamos. Y a veces también sí que uno intenta evitar cuando tenés presiones o deadlines que están muy ahí, lo primero que haces es tirar los test, pero no deberíamos. Eso era un poco lo que yo quería mostrarles. Sí que me hubiera gustado ser un poco más específico. Ya he hablado con los chicos a ver si hacemos algunas charlas más específicas de herramientas. Si alguien tiene algún feedback o algo, bienvenido por Twitter o por Twenty. Que se escuche bien, por Twenty. Y bueno, bienvenido sea. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, para la próxima intentaré ir con herramientas más específicas. Si hay alguna pregunta, ¿tenemos tiempo? Hola. Bueno. Simplemente preguntar a ver si las herramientas que has presentado también cubren los diferentes niveles de API. Quiero decir, si puedo probar cómo reaccionaría mi aplicación con un Android 2.3 o con un Android 4.1, por ejemplo. Sí, por ejemplo, casi todas cubren de 2.2 para arriba, que ya, digamos, al día de hoy el porcentaje de mercado ya es muy bajo. Esto sí que, por ejemplo, en el Testing Framework de Android, que no lo pude realmente ver en algunas de las otras herramientas, sí que nos permite decir contra qué versión de esa aplicación queremos testear. Por ejemplo, le podemos decir en un setup del test que este test lo ejecute con un Android 2.2 y en este un 2.3. Tengo entendido que Roboelectric también, a través de annotations, puedes especificarle distintos idiomas, distintas densidad, distintas cosas. Es todo lo que... ¿Para distintos dispositivos también? Ahí ya no lo sé. Bueno, ten en cuenta que Roboelectric no se ejecutan en distintos dispositivos y por ahí eso sería más responsabilidad a lo mejor de otro framework como Robotium o como el UI Automator. Y en esto sí que tengo entendido que vos podés preparar distintos dispositivos y hacer un deploy en todos a la vez y ver cómo reaccionan tus tests. Muy bien, gracias. Nada. ¿Sí? Gracias.